una imagen de vencedores, el paralelo de un ejército de Elohim. En Divrei Hayamim Aleph 12 leemos un retrato de David y sus valientes, con varias descripciones de las cualidades de estos hombres. Al leer esta historia podemos ver paralelos impresionantes entre los valientes de David como una fuerza poderosa en la guerra y una congregación sana como un ejército poderoso para Elohim en la guerra espiritual. Dice en el capítulo 12, los siguientes se unieron a David en Ziklag cuando estaba aún escondido de Shaul, hijo de Kish. Y estos fueron los guerreros, dice la palabra es Giborim, que lo apoyaron en batalla. Para este tiempo, Elohim había escogido a David y lo había ungido como rey en lugar de Saúl, ¿no es cierto? Quien había demostrado ser un rey indigno. Pero el Pasuk 1 nos dice que para ese tiempo David todavía estaba encerrado por causa de Saúl. O sea que Saúl no había dejado el poder, ¿sí? Saúl todavía estaba aferrado al reinado contra la voluntad de Elohim. Él estaba persiguiendo a David incesantemente para matarlo. Y David ya había sido ungido. Y estaba ejerciendo su poder y autoridad en contra de la voluntad de Yahweh. De la misma manera, el maligno se aferra al poder y lo ejerce de una forma contraria a la voluntad de Elohim. El maligno y los poderes de las tinieblas se oponen y obstaculizan la voluntad de Elohim para que no se haga su voluntad en la tierra. Pero el Pasuk 1 dice también que los hombres, los Giborim que vinieron a David, ¿no? Eran los valientes que lo ayudaron en la guerra. Esto encuentra un paralelo en los que son verdaderamente fuertes en la congregación, que permanecen con el Adón Yahshua en la batalla espiritual contra las fuerzas de las tinieblas. David, sabemos, es un tipo de Yahshua. Estaban armados con arcos y usaban tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras con la honda y flechas con el arco. Eran parientes de Shaul de Benjamín, de los gaditas. Se pasaron a David en la fortaleza en el desierto algunos guerreros valientes, combatientes entrenados para la batalla, armados con escudo y lanza, tenían la apariencia de leones y eran tan veloces como gacelas sobre las montañas. Los hombres de David estaban bien preparados y entrenados. Eran hombres que podían manejar sus armas muy efectivamente. Podían manejar el escudo y la lanza y podían usar tanto la mano derecha como la izquierda para tirar piedras y disparar flechas, algo que no es fácil de hacer. Eran hombres poderosos, con valor, bien preparados para la guerra. No le temían a nada y eran capaces y rápidos. De igual manera, para ser soldados eficaces en el reino de Elohim, los creyentes deben ser hombres de valor. ¿Sí? Deben estar aptos, bien entrenados espiritualmente y ser capaces de manejar con eficacia las armas de la guerra espiritual con las dos manos. Estos fueron los gaditas, jefes del ejército. El menor era igual a 100 hombres y el mayor a 1000. Dice también un poco más adelante. Observemos cuán poderosos y eficaces eran estos hombres de David, ¿no es cierto? Uno valía por 100 el menor y el mayor por 1000. Esto es en verdad un buen cuadro de los vencedores. Día tras día llegaba gente donde David para darle su apoyo, hasta que se hizo un ejército tan enorme como un ejército extraordinario. Este es un pasuk interesante porque hace una referencia directa y una comparación con el ejército de Elohim. La intención de Yahweh es levantar un ejército, un gran ejército. Como los hombres que vinieron a ayudar a David, nosotros debemos venir al Adón Yahshua y someternos a él como nuestro rey para pelear sus batallas. Estos son los totales de los hombres de las bandas armadas que se unieron a David en Hebrón para transferirle el reino de Shaul, conforme a la palabra de Yahweh, dice más adelante. El ejército de David estaba bien organizado, tenía estructura, divisiones y sus hombres estaban equipados para la guerra. Ellos vinieron a David para pasar el reinado de Saúl a David. Ellos no querían el reinado más de Saúl, que seguía aferrándose. Y esto era de acuerdo con la voluntad y la palabra de Elohim. Como creyentes, nosotros debemos funcionar bien en la vida de la congregación para que seamos un ejército bien equipado, presto para rescatar a los cautivos, de modo que estos sean liberados del dominio de Hasatán y transferidos del dominio de las tinieblas al reino del amado Hijo de Elohim, de acuerdo con la voluntad y la palabra de Yahweh.
De los Yisacaritas, 200 peritos para interpretar las señales de los tiempos, para determinar cómo debía actuar Israel y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. De Zebulún, 50.000 hombres aptos para la guerra, listos para la batalla con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a apoyar a David de todo corazón. Los hombres de David reconocían los tiempos en los que vivían, ellos sabían perfectamente las profecías, conocían de todas esas cosas, el papel que debían desempeñar, la importancia de las cuestiones implicadas y también sabían lo que Israel debía hacer. Nosotros debemos conocer los tiempos en los que vivimos a medida que nos acercamos a la llegada de la era de Sukkot. Debemos saber lo que debemos hacer como pueblo de Elohim, lo que Él quiere de su ejército. Somos hombres y mujeres con un tenaz sentido de propósito y misión según la mente de Elohim, de acuerdo con lo que Él nos ha estado revelando en las Escrituras. Se repite varias veces que los hombres de David eran hombres que podían alinearse en formación de combate. Dice en varios pasuquín, dice hombres aptos para la guerra, listos para la batalla con todo tipo de armas de guerra, dispuestos a apoyar a David de todo corazón. Hombres dispuestos para la batalla, hombres aptos para la guerra, dispuestos para la batalla. En varias partes se repite. Esto enfatiza la importancia de que los hombres luchen como un ejército bien coordinado. Por más capaces que fueran por sí solos, ellos no luchaban como soldados individuales, sino como un ejército bien coordinado, donde cada soldado conocía su rol y su responsabilidad, y de esa manera era capaz de cumplir su parte a cabalidad, luchar con eficacia y poder dar apoyo a sus compañeros. De la misma manera, nosotros debemos ser capaces de pelear una buena batalla como un ejército unido, bien coordinado, en el que cada uno conozca su función. Y como los hombres de David debemos luchar como un solo corazón, ¿no es cierto? Por la causa de nuestro Adón, debemos luchar por él de todo corazón. Para tener éxito en la guerra, la lealtad, la unidad y el compromiso son cruciales. Por eso es que Hasatán siempre le apunta a la división en todas las partes del cuerpo de Mashiach. El Pasuk 33 también menciona toda clase de armas de guerra, ¿no es cierto? Todos nosotros tenemos roles diferentes en la guerra espiritual y se necesita diferentes tipos de armas para pelear una batalla. Elohim nos ha dado diferentes dones espirituales para que nosotros podamos cumplir nuestras responsabilidades totalmente disímiles, desiguales y complementarnos justamente unos a otros. Todos estos combatientes listos para la batalla de todo corazón fueron a Hebrón para proclamar a David rey sobre todo Israel. De igual manera, todo el resto de Israel participaba del mismo sentir para proclamar rey a David. Nosotros también debemos venir a nuestro Adón Yahshua con corazón perfecto, totalmente sometidos a Él como nuestro Rey. El ejército del Adón está comprometido con el avance del reino de Elohim, para que el corazón y la mente de todas las personas se sometan al señorío y reinado de Mashiach. Como soldados del ejército del Adón, esa es nuestra tarea y tenemos que realizarla con plena devoción, con total entrega. Para poder ser un ejército poderoso para Elohim se necesitan creyentes fuertes, sanos, que hagan su parte individual como es debido. Cuando podemos funcionar bien en una vida de congregación saludable, entonces podrá manifestarse la multiforme sabiduría de Elohim, no solo en el mundo visible, sino también en el ámbito espiritual, a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y esto es lo que Yahweh justamente nos dice: a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, se me ha conferido este favor de anunciar entre los gentiles la buena noticia de las inescrutables riquezas del Mashiach, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio que desde la eternidad había estado escondido en Yahweh, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora se dé a conocer por medio de la congregación la multiforme sabiduría de Elohim a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. En la medida que los creyentes se relacionen más y más con las riquezas inescrutables de Mashiach, se hagan fuertes en el Adón y los sirvan de forma eficaz según el plan revelado de Elohim y no según se nos cruza la cabeza a cada uno de nosotros, la multiforme sabiduría de Elohim se manifestará por medio de la congregación en el campo espiritual. De esa manera estaremos diciendo
Yahweh tenía razón. Desde el primer día, Él era la elección correcta a ser realizada y continúa haciéndolo. Eso es lo que decimos cada vez que luchamos por Él y de esa manera es que damos golpes a nuestro enemigo. Esto está de acuerdo con el propósito eterno que fue hecho en Yahshua HaMashiach, conforme al propósito eterno que se realizó en el Mashiach Yahshua, ¿no es cierto? Dice en Efesios 3. Ninguna de estas cosas puede ocurrir por nuestra propia fuerza, sino solamente en la medida que somos fortalecidos por medio de su Ruach en nuestro hombre interior.